No quedaba ni una sola criatura en el centro de la arena que pudiera valerse por sí misma, todas las criaturas espirituales que habían luchado contra los guerreros desafiados estaban muertas o heridas. Un hombre que portaba un hacha de combate cubierta de sangre se acercó al tigre blanco herido que estaba acurrucado en el suelo. Cuando el tigre vio al hombre y supo lo que iba a hacer, rugió con fuerza, pero su porte permaneció inalterable, al igual que su mirada acerada. Anunta, el hombre, advirtió al tigre que podría detestarle con su característica voz áspera. Continuó, blandiendo su hacha contra la bestia, diciendo que debía encontrar la muerte de frente. La arena de la arena enlojeció con el sonido del hacha golpeando, rebanando carne y salpicando sangre. Mientras se giraba para mirar al gigante tatuado que tenía delante y le llamaba Duque Bernhard, uno de los guerreros que presenciaban el incidente declaró que todos estaban profundamente preocupados por lo que estaba ocurriendo. Luego, haciendo un gesto a los guerreros que estaban sentados en el suelo, continuó diciendo que aunque era obvio que él ganaría, el duque debería haber ganado de acuerdo con su esquema. Anunta terminó de pintar el tigre cubierto de sangre en el mismo momento en que permanecía cabizbaja en el centro de la arena, esperando a ver qué ocurría. Al cabo de un rato, el público, que aplaudía a rabiar, se dio cuenta de que el hombre de pelo negro que estaba de pie en el centro de la arena era el ganador. El mismo guerrero se volvió hacia el duque Bernhard y le preguntó qué debían hacer a continuación. El orador se volvió hacia Anunta con voz jubilosa y declaró que los guardianes de las alas le otorgarían ahora una rama de loto blanco. Poco después, varios guardianes con máscaras y túnicas blancas entraron en el estadio, y el primero de ellos depositó respetuosamente un pequeño cofre ante él. Al mismo tiempo, un hombre corpulento con tatuajes le dijo a su subordinado que no había de qué preocuparse porque todo se desarrollaba según lo previsto. Continuó, mirando al ganador y al agraciado, que la rama de la flor de loto blanco seguiría en su poder en cualquier caso. Simultáneamente, Anunta contempló la rama que sostenía un guardián, con expresión impasible. Su expresión cambió cuando aceptó la rama. Su mirada venenosa y vengativa lo hizo aún más aterrador de lo normal. Al mismo tiempo, el suelo del templo del loto blanco se cubrió de raíces. Un chico y una chica de pelo blanco estaban sentados detrás de una barrera de raíces y miraban con miedo lo que había más allá. Nadia respiraba con dificultad, encorvada y agarrándose la herida sangrante del costado. Una enorme criatura con forma de pájaro, ojos rojos y un aura amenazadora estaba frente a ella. Con voz desdeñosa, Balzac el Geni se volvió hacia la chica herida y declaró: «No tiene ningún sentido proteger a esas víctimas», indicando a continuación las expresiones aterrorizadas de los infelices que deberían haber sufrido. Sonriendo, continuó: «Deberían ser liberados de su miedo lo antes posible y recibir la bendición de yo». La muchacha preguntó: «Salvador», en tono frío. Luego, en tono gélido e iracundo, le dijo que no lo dijera dos veces. Inmediatamente después, un aura oscura empezó a envolverla de nuevo. Empezó a envolver su cuerpo y a declarar que él no era un salvador. Declaró con rabia que solo era la encarnación de un horrible demonio que traía terror y muerte. Sus ojos brillaron aún más al contrastar con su aura negra que cubría sus cuernos. Balzac el Geni lanzó una fría mirada a la muchacha. Luego dijo que rebatiría su afirmación. Extendió la mano y señaló con una sonrisa diabólica, declarando que la desesperanza era el camino hacia la auténtica salvación. Los que estaban detrás de la barrera se sobresaltaron cuando vieron que las raíces de los árboles empezaban a asomar por la tierra. Sin embargo, no tuvieron tiempo de darse cuenta de nada, pues el estómago del hombre fue perforado por Marou en cuanto emergió del suelo. Nadia se volvió al oír el alboroto, pero lo que vio hizo que sus pupilas se agrandaran de terror. Ahora, todas las personas a las que había intentado proteger escondiéndose tras su barrera colgaban en el aire mientras las enormes raíces les atacaban. «No, no lo hagas». Cuando la chica gritó de miedo, ya era demasiado tarde. De la tierra que rodeaba a la criatura parecida a un pájaro surgieron más raíces que se dirigieron directamente hacia ella. A continuación, atravesaron su carne, provocando un fuerte grito. Con una sonrisa radiante en el rostro, Balzac el Geni se colocó frente a la bestia y alzó las manos al cielo, pronunciando con fervor:
que la bendición de la encarnación de las alas ilumine esta alma perdida. Continuó, sonriendo maníacamente, que ella recibirá un gran honor. La luz roja empezó a salir de los cadáveres y a cubrir las raíces del árbol del loto blanco, donde colgaban los cuerpos, en cuanto terminó de hablar. Nadia se quedó mirándolo con asombro y confusión, sin saber qué estaba pasando pero sabiendo que claramente no era nada bueno. Resultó que la luz carmesí que se había desprendido de los cadáveres de las víctimas y corría por las raíces del árbol entró directamente en el cuerpo del monstruo. Cuando vio que la luz se transformaba en una cabeza de aspecto siniestro, comprendió lo que estaba pasando. Sus ideas fueron validadas por Balzac el Geni, que se rió histéricamente y describió el área como una zona horrible donde coexistían la existencia y la no existencia. Con un gesto de la mano, añadió, a diferencia de la inmortal Nava, todo hombre está inevitablemente condenado a morir en el momento en que se derrumba la barrera detrás de la chica. Los cadáveres y las raíces empezaron a descender a la tierra. El hombre que decía ser un dios continuó sugiriendo que lo único que podía hacer para que su terrible vida tuviera sentido era envolverlo con las raíces del guardia. En ese momento, las raíces empezaron a brillar en rojo. Le indicó a la chica que mirara después de haberle quitado la máscara a uno de los machos. Los ojos sobresaltados y el rostro nudoso del hombre constituían un espectáculo horroroso, que lo convertía en una visión fea. Balzac el Geni prosiguió con sus divagaciones, afirmando que su inútil existencia alimentaría el árbol del loto blanco con voz seria teñida de locura. Para poder seguir el círculo de la vida y reencarnarse en la luz que custodiaría el árbol del loto blanco, podrían construir un guerrero eterno. La encarnación declaró alegremente que esa era la bendición de las alas mientras el horrible monstruo con aspecto de pájaro agitaba sus enormes alas y lanzaba un chillido ensordecedor. Tras oírle hablar, Nadia se enfureció y le faltó al respeto, preguntándole de qué hablaba y cuántas vidas se había cobrado ya siguiendo su disparatada filosofía. Él agitó la mano, sonriendo. En consecuencia, las raíces del árbol emergieron de la tierra y rodearon a la muchacha, impidiéndole moverse. Luego, cruzando los brazos delante de él, dijo que había perdido la cuenta de cuántos eran. Después, al pasar junto a Nadia, comentó que, si persistía en resistir hasta el final, seguía siendo una mujer valiente. Se volvió hacia ella, y con una amplia sonrisa, le preguntó si tenía algo que decir. Ella hizo una mueca apasionada, dolida y furiosa, y contestó pidiéndole que se fuera al infierno. Él sonrió ante su respuesta, levantó la mano con una sonrisa burlona y añadió que le dolía ver una conclusión tan horrible. Sin embargo, el tiempo apremiaba, ya que las puertas se abrieron ligeramente y una luz carmesí surgió de detrás de ellas. De repente, entró una esfera oscura. Balzac respondió de inmediato, atacando a la cosa que volaba en su dirección. Inmediatamente, apareció un agujero en la cabeza de uno de los guardias, donde estaba la bola. Sin embargo, resultó no ser más que una treta, seguida de Anunta. El Geni voló hacia el sorprendido Balzac, agarrando una extremidad, con sus ojos escarlata y enfurecidos ardiendo. Vio cómo la figura se abalanzaba sobre él, pero por alguna razón fue incapaz de abrir bien los ojos. Al instante siguiente, Anunta apuñaló a Balzac en el ojo con una rama de loto blanco. Luego saltó hacia atrás, aterrizando a una buena distancia del hombre que tenía la rama de loto clavada en el ojo. Al reconocer a la protagonista, Nadia, le gritó con esperanza en la voz. Dijo que le había sorprendido verla aún con vida y que no tenía ni idea de lo afortunada que era. Balzac el Geni, que estaba de pie en ese mismo momento y tenía una rama en el ojo, dijo al fin. Se volvió para mirar a Anunta y preguntó, con voz asustada, si era el ganador de la arena. No podía creer lo que veía cuando se asomó a la entrada donde yacían los cuerpos sin vida y sangrantes de sus guardias, nunca había imaginado que alguien como él pudiera haber llegado hasta aquí. Anunta se enfureció ante la reacción de la encarnación y exigió saber de qué estaba hablando. Pero al instante siguiente, se volvió hacia la chica tullida y la interrogó sobre por qué ella y el gritón habían llegado hasta aquí y dónde habían desaparecido sus alas. Ignorando su incertidumbre, sus afirmaciones dejaron perpleja a la muchacha porque no comprendía de qué estaba hablando. Anunta continuó diciendo que invadir los terrenos de Yo sin autorización no era suficiente. Pero entonces,
justo cuando estaba terminando la frase, Balzac habló en un tono gélido que hizo que su corazón se acelerara y exigió saber cómo se atrevía. Luego, con el rostro contorsionado por la ira, gritó con fuerza, insultando al gran Jesucristo con su lenguaje soez. Luego, con un grito enfurecido, utilizó su cambio para cubrir su cuerpo de plumas blancas y transformar sus manos en patas de pájaro, jurando arrancárselo de la boca al muchacho. Pero Anunta le advirtió que dejara de hablar con voz firme. El tiempo parece ralentizarse en el momento siguiente. Luego, con voz feroz, interpeló a todos, preguntándoles si estaban ciegos ante el hecho de que la persona que tenían delante no era la encarnación de las alas. Simultaneously, a guards won his sword towards an individual. He delivered a strike in the following second, but sadly it impacted his helmet, which was knocked off by the Kelichen. Not letting the chance pass, his opponent swiftly counterattacked, halberting the guard in two. Duke Bernhard, who was covered in cuts and blood, was the man staring glumly at the entrance to the White Lotus Temple. He turned to face his soldiers and commanded them to eliminate any guards who dared to oppose them. En el instante siguiente se desató un auténtico baño de sangre, con cabezas ensangrentadas y partes del cuerpo volando desde ambos lados. Observando todo desde un lado, Bernard se prometió a sí mismo que lanzaría su ataque tan pronto como la barrera fuera retirada para dejar sitio al ganador. Pero, para su sorpresa, la persona que debía sostener la rama de loto blanco desapareció. Se adentró cautelosamente en las puertas abiertas, mirando a su alrededor con cautela y manteniendo su gran hacha preparada, preguntándose si podría tratarse de una trampa. Sin embargo, lo que descubrió en el interior le asombró. Había raíces de árboles por todas partes, y algunas personas habían sido evisceradas en ellas. Los escalones que conducían hacia arriba también estaban cubiertos de sangre y de cadáveres de guardias. El hombre creía que el hombre era responsable de lo que veía, y basándose en la forma en que el tipo estaba actuando, estaba claro que no había venido a la manifestación de las alas simplemente para conversar. Entre las tres encarnaciones, de vuelta al interior del templo, reinaba el silencio. Nadia fue la primera en romperlo, preguntando a Anunta a qué se refería cuando dijo que no era la encarnación de alas mientras miraba a Balzac el genio. Se preguntó si todo era un engaño mientras miraba fijamente al hombre que se describía como encarnación de alas y estaba a punto de lanzarse contra ellos. El protagonista se enfureció y le preguntó por qué tenía ojos si era ciega. Cuando le preguntó si alguna vez se había preguntado por qué era tan conocido, es decir, por qué era la encarnación de las grandes alas, los pensamientos de Anunta volvieron instantáneamente a las alas blancas como la nieve que había visto en su sueño. Anunta le explicó que su emblema consistía en 3 pares de alas blancas con un ojo en el centro. La muchacha se preguntó entonces si era ella, señalando a Balzac, a la que se refirió como la encarnación. Dirigiéndose al hombre que se describía a sí mismo como la encarnación de las alas, declaró que si le estaba copiando, debería esforzarse un poco más. Continuó diciendo que todo aquello era una farsa porque él ni siquiera podía producir alas así. Eso no cambiaría la realidad de que era una basura inútil con una lengua excesivamente grande, continuó. Tras un breve lapso de tiempo, Balzac, con ojos furiosos y fieros, replicó en tono distante que era un completo disparate y que sus afirmaciones carecían de sentido. A continuación, gritó a sus guardias que asesinaran al joven, y estos comenzaron a cumplir sus órdenes con prontitud. La mano del protagonista empezó a envolver el aura negra ardiendo con llamas rojas, y como resultado, tomó la forma de una garra gigantesca, que asestó un puñetazo justo después. Sorprendentemente, destruyó las raíces que sujetaban a Nadia en lugar de atacar a sus oponentes. Entonces, con un ruido sordo y un gemido agónico, ella y las raíces se desplomaron en el suelo. Anunta preguntó a la chica con rabia por qué estaba inmovilizada, dándole la espalda. Nadia volvió a prestar atención a su pared rota. Se sorprendió al descubrir bajo los escombros a una niña y un niño de pelo blanco que habían sobrevivido milagrosamente. La protagonista gritó a la niña que se alejara, ya que estaba rodeada de soldados armados con espadas desenvainadas, y la niña obedeció de inmediato. Con un grito furioso, uno de los guardias, con la cara seca y los ojos inflamados, se abalanzó sobre Anunta.
Pero la mano con garras de la protagonista lo aniquiló rápidamente. La horrible bestia que parecía un pájaro lo observaba todo simultáneamente. Sin embargo, no podría permanecer alejado por mucho tiempo porque un segundo después, abrió sus enormes mandíbulas, revelando numerosos pinchos enormes y afilados, que lanzó de inmediato hacia la zona donde luchaba el protagonista. Cuando Nadia llegó junto a los niños, los cubrió asustada con su cuerpo y bajó la cabeza todo lo que pudo. El polvo del golpe del monstruo empezó a asentarse al cabo de un rato, y se vio que Anun, que se había transformado en lagarto y estaba colgado de la pared como un hombre araña, había esquivado con éxito el ataque. Salió disparado de los pilares en un instante, ganando una enorme velocidad mientras cargaba hacia la criatura parecida a un pájaro. Cada una de sus acciones era una demostración de furia y odio. Balzac observó de reojo cómo volaba hacia el monstruo a una velocidad vertiginosa. El protagonista tuvo que retroceder un poco una vez que el monstruo detuvo el ataque. Sin embargo, ni siquiera esta distancia de seguridad era del todo segura, ya que el enorme tamaño del objeto hizo que golpeara con su zarpa la zona donde se encontraba Anune. Afortunadamente, Anune tenía excelentes instintos y pudo esquivarlo sin problemas. Pero en lugar de limitarse a esquivar, saltó muy alto en el aire mientras concentraba su aura en la palma de la mano derecha. A continuación, asestó un fortísimo golpe a la cabeza del monstruo, convirtiendo la zona golpeada en ojos de vapor. El protagonista saltó hacia atrás, mientras el monstruo decapitado se tambaleaba hacia atrás apoyándose en la pared. Sin embargo, un instante después, sus sentidos le advirtieron de la amenaza, y se volvió para mirar hacia atrás. Pero antes de que pudiera actuar, algo le golpeó y le tiró al suelo. Anunta quedó clavada en el suelo mientras una pata de pájaro caía sobre su pecho. Balzac el genio, que había estado esperando la oportunidad perfecta para sorprenderle, se giró para mirar al protagonista que yacía en el suelo y declaró que se daba cuenta de que era lo bastante fuerte como para vislumbrar incluso la fuerza real de los espíritus. Entonces, unas alas arcoíris volvieron a materializarse tras él y pronunció una sola palabra, Pedia, con un ojo en el centro y unas garras que se dirigían a Anunta. Nadia sintió algo al mismo tiempo y se giró rápidamente, confundida. Cuando vio aquella habilidad por segunda vez, comprendió cómo la primera vez había repelido su embestida. Sin embargo, en el instante siguiente ocurrió algo inesperado. El brazo de Balzac fue bruscamente interrumpido por una enorme zarpa con garras. Lo siguiente que vio fue un lagarto humanoide que parecía amenazar con comérselo, con los colmillos asomando. Sin embargo, no era su intención. Balzac el genio miró ferozmente al protagonista, llamándole cretino insolente, mientras lograba interceptar su cabeza con su segunda llamada. Sin embargo, aquel Anunta se iba a quedar boquiabierto y rápidamente levantó su pata libre. En el instante siguiente atacó al impostor allí donde se encontraba, pero éste pudo escapar saltando hacia atrás a una distancia prudencial. Impulsado por un apetito odioso y asesino, el protagonista se puso en pie de un salto y se apresuró a perseguirlo. Lanzó feroces asaltos, pero su oponente los esquivó todos con facilidad. Balzac el genio, sin embargo, no iba a rendirse fácilmente, en un momento dado, saltó hacia atrás más de lo normal, provocando que Anunta le persiguiera de inmediato. Sin embargo, eso era justo lo que deseaba el impostor que le había estado engañando todo el tiempo, y una sonrisa de suficiencia se dibujó en su rostro. Acto seguido, lanzó un puñetazo que el protagonista, que viajaba a toda velocidad, fue incapaz de detener. El lagarto antropomórfico se arrancó la garra del cuerpo de inmediato. Y con ello, empezó a caer al suelo. Sin embargo, Anunta no era un hombre al que se pudiera tomar a la ligera, sus ojos brillaron con un carmesí más intenso y soltó un gruñido fuerte y furioso. De repente, su brazo amputado empezó a regenerarse en uno nuevo. Tras aterrizar en el suelo, Balzac se quedó atónito ante lo que vio. Dado que su oponente podía curar rápidamente una herida tan grave y que, por su comportamiento, no tenía intención de rendirse. Al instante siguiente, el brazo extendido del protagonista se vio rodeado por un aura. Con un movimiento de su palma, lanzó el rayo rojo del aura hacia su oponente, apuntándolo directamente hacia Balzac. Balzac lanzó unas raíces delante de él de inmediato,
planeando usarlas como escudo. Sin embargo, el escudo a base de raíces no era muy robusto, el rayo rojo del aura atravesó fácilmente las raíces, siguió moviéndose y golpeó al impostor, seccionándolo a él también. Dio un grito triste al sentir el dolor, y siguió gritando maldiciones después de eso. Nadia estaba asombrada por lo que veía y esperaba que hubiera tenido éxito. Balzac luchaba por mantenerse en pie, apoyándose en el brazo y gimiendo de agonía, pero seguía vivo y gritaba furioso como se habían atrevido a hacerle esto incluso cuando le faltaba la mitad del cuerpo. Sus ojos blancos se habían vuelto sanguinolentos. Cuando Anunta comprendió que no había terminado, se puso alerta, pero no estaba preparado para el peligro que le acechaba. Un monstruo que parecía un pájaro sin cabeza surgió de la tierra. Lo siguiente que supo fue que se abalanzaba sobre el protagonista, pero Anunta siguió sus instintos y esquivó el golpe con facilidad. Pero cuando se volvió para mirar, vio que él no era el objetivo principal de aquel golpe. Estaban tan bien emparejados que parecía que estuvieran hechos el uno para el otro, pero hablando en serio, el pretendiente tenía ahora un aura realmente aterradora. Esto se debía a que se enfrentaban a un verdadero monstruo, que estaba compuesto por la parte superior del cuerpo de Balzac y el cuerpo de un monstruo parecido a un pájaro. Pero la historia había demostrado que no importaba lo aterrador que fuera el oponente, eso nunca detenía a Anunta. Un instante después, desapareció de su ubicación anterior, dejando tras de sí solo abolladuras en el suelo. Gruñó con rabia y cargó contra Balzac el genio, que gritó: «Te mostraré la diferencia de fuerzas y lo grande que es el abismo que nos separa». El cielo azul estaba un poco brumoso, pero el sol brillaba con fuerza. Sin embargo, al momento siguiente, una pequeña grieta apareció en el cielo como si fuera algo tangible, y entonces se oyó un ruido sordo que sonó como si alguien golpeara un cristal. Sin embargo, un instante después, el impacto aumentó, haciendo que la grieta fuera mucho más perceptible. Entonces, el cielo se rompió como si fuera de cristal, lanzando guardias en todas direcciones desde el agujero dejado atrás, y de él surgió una mano que llevaba un enorme guante dorado. En el agujero apareció un círculo que parecía un portal, y en su interior pudo verse la silueta de alguien. La figura que apareció entre las sombras era un tipo poderoso vestido con una armadura blanca y dorada, con un semicírculo dorado flotando sobre su cabeza y dos pequeños cuernos negros saliendo de él. Miraba fijamente la ciudad, y más especialmente, un árbol de loto blanco en medio del cual ocurría algo, desde una altura que le permitía verlo todo. Balzac el genio comentó con voz grave: «Que todos vean sus magníficas alas», mientras levantaba magníficamente los brazos y agitaba las alas en el mismo momento en el templo del loto blanco. Deseaba incluir una cosa más. Sin embargo, Anunta se lo impidió acercándose enseguida a él. Y le dio un puñetazo en el estómago. Se recuperó rápidamente, dejando a su oponente gimiendo de agonía. Pero en lugar de concentrarse en el agujero de su estómago, levantó la mano, que irradiaba una luz dorada, y apretó los dientes con violencia. Las piernas del protagonista fueron bruscamente agarradas por raíces que emergían de la tierra en un intento de sujetarle. La enorme abertura rodeada de dientes en su estómago se ensanchó aún más en el mismo momento. Un segundo después, muchas púas blancas sobresalieron de él. Regodeándose mientras sonreía burlonamente volviéndose hacia Anunta, Balzac amenazó con cortarlo en pedazos. Sus comentarios tuvieron sentido ya que poco después, cientos de pinchos brotaron en dirección a la posición del protagonista a gran velocidad. Empezó a crear un aura roja en sus patas, que se volvieron de color rojo sangre, presintiendo la inminente amenaza. Los pinchos llegaron rápidamente a su destino, provocando una enorme explosión. Al ver esto, Nadia gritó frenéticamente el nombre del protagonista. Pero él no era de los que se dejan destruir por ese tipo de cosas, y lo siguiente que supo fue que estaba detrás de Balzac, saltando de la nube de polvo. Intentó darse la vuelta para repeler el ataque. Sin embargo, era demasiado tarde, ya que Anunta salió disparada del suelo a una velocidad vertiginosa. Rugió con fiereza y voló hacia él, con los puños brillando en carmesí por el aura. El protagonista, que ya había alcanzado a su oponente, desató una andanada de golpes aplastantes que tiñeron de rojo todo lo que encontraba a su paso. Sin embargo, se recuperó rápidamente tras asestar varios golpes. Con su figura,
antaño blanca como la nieve y majestuosa, ahora hecha jirones y oscura, Balzac maldijo al protagonista, pareciéndose más a un horrible monstruo y apretando los dientes. Pero los ojos carmesí de Balzac se abrieron de par en par, sorprendidos, cuando se volvió para mirar a Anunta, que había aterrizado y estaba de pie a cierta distancia. El aspecto de su oponente había cambiado una vez más, y se sorprendió al ver que sus patas se habían vuelto más grandes y gigantescas, y que sus pies emitían un aura roja. Pero no solo él observó el cambio. Nadia, que estaba cerca y veía la batalla desde la barrera, también quedó sorprendida por el cambio de aspecto de Anunta. Una vez más. Las piernas del protagonista volvieron a estar rodeadas por las raíces, pero no le importó porque lo único que tenía que hacer era cortarlas. Anunta saltó lejos en el aire tras liberarse de las raíces. Las piernas amputadas volvieron a crecer enseguida a una velocidad asombrosa, al rato, ya no había pasado nada. Balzac estaba progresivamente asombrado por los talentos de su oponente mientras la observaba, no solo era extremadamente fuerte más allá del conocimiento humano, sino que también tenía asombrosos poderes de regeneración y cambio. Sabiendo que no podía escapar de semejante poder, tomó la decisión de darlo todo. Apretando los dientes con rabia, levantó la mano, que estaba rodeada de un aura dorada, sabiendo que si lo hacía, le aplastaría antes de que pudiera reaccionar. La tierra tembló al instante siguiente, como si acabara de empezar un terremoto. Nadia soltó un grito y se desplomó sobre sus manos, envolviendo con su cuerpo a los niños que estaban en el suelo. Mientras Anunta permanecía en el suelo, algo se acercaba rápidamente desde abajo, destrozando el suelo a su paso mientras se movía por debajo. Al ver esto, se levantó inmediatamente del suelo y saltó en el aire, empeñada en capturar al adversario mientras las raíces corrían tras él. Pero era obvio que su velocidad era insuficiente para hacerlo. A la protagonista no le costó mucho esquivar las numerosas raíces y su paso bastante rápido saltando sobre la columna. Anunta se giró para mirar al responsable de las raíces y se dijo que no podría continuar así durante mucho tiempo. Ya que su oponente, que poseía la rama del loto blanco, también podía recuperarse por mucho que atacara. Y cuanto más durara la lucha, menos ventajosa sería su situación. De repente, sus ojos se movieron hacia el centro del templo, donde los cuerpos descendían desde la cima del árbol del loto blanco. Antes de tocar el suelo, aterrizaron en un árbol bastante más pequeño situado en el centro del templo. Anunta ideó enseguida una estrategia que creyó que funcionaría. Acumular la energía en sus pies. Al instante siguiente, empleó una fuerza increíble para impulsarse fuera del suelo. Sus acciones desconcertaron tanto a Nadia, que abrió la boca sorprendida, como a Balzac, que no tenía ni idea de lo que iba a hacer. Pero Anunta siguió subiendo a un ritmo más rápido que la luz, mientras acumulaba un aura en la palma de la mano derecha. Resultó que su objetivo era el techo del templo, que alcanzó al instante siguiente. Balzac el genio se quedó en el suelo, estupefacto, observando una atronadora explosión y sin saber qué intentaba hacer su oponente. El protagonista quedó expuesto a la luz del sol a través de un agujero circular en el techo, y los escombros del techo empezaron a descender. Balzac pudo atar al protagonista con rodillas de madera aprovechando su incapacidad para esquivar el golpe mientras estaba en el aire. Trasladando a la monja que estaba paralizada frente a él con tono sarcástico, Balzac se preguntó si perecería bajo los escombros del techo. O tal vez solo estaba urdiendo un complot, como evidenciaban la altivez y la confianza en sus ojos, pues parecía seguro de que podía ganar en ese momento. ¿Cuántos?, dijo el protagonista en tono frío. Tras unos instantes, preguntó al impostor, ¿cuántas vidas has quitado? El farsante, envuelto en sombras e irradiando un aura aterradora, respondió diciendo que estaba harto de contar y que había quitado tantas que ya no se acordaba. El protagonista soltó un profundo suspiro al oír su respuesta, y el aire circundante adquirió al instante una tonalidad púrpura. Al momento siguiente, dos alas brillantes de aura púrpura brotaron de su espalda. Entonces, con voz fría y majestuosa, Anuna pronunció, en nombre de las vidas inocentes que había devorado. Los ojos del lagarto brillaron con una luz violeta mientras el ambiente a su alrededor cambiaba bruscamente a uno de la frialdad de los muertos, sobrecogiéndole.
El techo del templo empezó a temblar al instante siguiente, y se oyó un ruido como de cientos de pies rozando la superficie. Balzac el Geni se sintió confuso y levantó la vista, tratando de comprender lo que ocurría. La incertidumbre que le aguardaba hizo que el miedo se agitara en su alma. Poco después, varios cuerpos en los que brillaban luces púrpuras se estrellaron contra el suelo. Eran zombis bajo la influencia de Anunta, que habían adoptado su voluntad. Cargaron contra el muñeco de inmediato, sin reconocer lo que ocurría mientras permanecían estupefactos. Cientos, si no miles, de zombis cargaron contra él, desgarrando y mordiendo su carne mientras agitaba desesperadamente los brazos en un intento de repeler a la interminable multitud de muertos. Sus gritos, rabiosos y furiosos, se oían por todas partes. Cuando Nadia volvió a verlo, se quedó perpleja al no saber por qué los muertos habían cobrado vida de repente y estaban atacando a Balzac. Debido a su gran cantidad, los zombis fueron capaces de rodearle y empezar a arrancarle salvajemente trozos de carne. Sus gritos agónicos y enfurecidos resonaron por todo el barrio. Levantó la palma de la mano en señal de desesperación y dejó escapar un gemido afligido mientras los muertos seguían amontonándose desde arriba, enterrando cada vez más la falsa que tenía debajo. Con sus últimas fuerzas, salió de repente de la horda de zombis que le perseguía. Se apresuró hacia donde estaban sentados Nadia y sus dos hijos y empezó a gritar frenéticamente que necesitaba desesperadamente una víctima. Su voz era desesperada. Nadia se levantó del suelo y enterró a los niños con ella mientras veía acercarse a Balzac, que parecía un monstruo loco. Justo cuando todo parecía perdido, una fisura se abrió en el cielo, desde la cual una brillante columna de luz dorada comenzó a descender inmediatamente sobre el pretendiente loco en el segundo siguiente. El monstruo finalmente se acercó a ella, y entonces estalló en una luz brillante tan fuerte que la chica tuvo que ocultar sus ojos con las manos. Entrecerró los ojos para intentar ver qué había pasado. Un tipo de complexión fuerte y armadura dorada se plantó frente a ella. Su pie forzaba la cabeza de Balzac contra el suelo y todo su aspecto inspiraba respeto. Nadia se quedó paralizada de horror al verle. Cuando se dio cuenta de que estaba agazapado frente a ella, no estaba segura de si debía huir o entablar combate. Y sin levantar la vista, le preguntó si había disfrutado del paseo. Sus comentarios sobresaltaron a Nadia porque no parecían dirigidos a ella, pero estaba segura de que nadie la seguía. Sin embargo, había movimiento, y el abatido joven al que ella había defendido tan valientemente pero en vano se estaba poniendo en pie. Temerosa, se dio la vuelta y el muchacho desapareció de su vista. Al extraño guerrero que había caído del cielo le estaba diciendo un hombre de larga cabellera blanca que se había quedado demasiado tiempo. Resulta que el chico no era quien parecía al principio y estaba fisgoneando todo lo que ocurría a su alrededor, pero ¿quién tenía el poder de hacer algo así? Evidentemente, la ropa del hombre le quedaba pequeña, así que se la arrancó para dejar al descubierto su tonificado pecho. Así pues, era evidente que aquel hombre era la verdadera encarnación de Wincy que por fin se había presentado en persona para enfrentarse al guerrero farsante cuando éste afirmó haber llegado para reunirse con él. Pie Blanco, mientras tanto, observaba las cosas desde una distancia segura. Miraba el árbol desde arriba, donde habían aparecido fracturas en el cielo. Había una grieta en el espacio en el cielo por encima del árbol de loto blanco, y ella estaba informando del asunto a alguien por teléfono desde su gremio de información. Se trataba sin duda de información verificada. Mientras Pies Blancos sugería que si había un águila en el templo, probablemente se enfrentaba a su archienemigo, el lagarto rubí gruñía de frustración. Sucedió realmente que uno de los guardias o asistentes de la verdadera manifestación de las alas aterrizó en el suelo del templo. Iba vestido con una reluciente armadura dorada. Pies Blancos insistió en informar de que todo esto implicaba que las propias alas se habían manifestado en la ciudad, con una mueca socarrona y regodeante. La verdadera encarnación de las alas entró en el templo y se acercó al punto de aterrizaje de su guardián con una puerta de confianza. Aunque solo tenía un ligero parecido con su impostor, su aspecto era totalmente distinto. Exudaba confianza y asombraba a todos con sus conocimientos aparentemente ilimitados. Nada parecía sorprenderle.
Nadia creyó que el corazón se le iba a salir del pecho al verle, fue más parecido a un infarto. Creía conocer a aquel hombre, pero no lo recordaba, así que se apretó el pecho asustada. Mirándole a la espalda, se preguntó, ¿quién es este hombre? Su silueta no le resultaba familiar, pero no podía situarlo en su memoria. La auténtica manifestación de las alas se acercó lentamente a su lastimero impostor, que estaba atrapado entre las piedras y solo podía proferir gritos ahogados en ese momento. Cuando Balzac el Geni se dio cuenta de quién se le acercaba, sus ojos se abrieron de par en par, aterrorizados. Con una altanería desdeñosa, la manifestación de alas le interrogó sobre su propósito de estar aquí. Con un movimiento de cabeza ensangrentado, Balzac le preguntó cómo había podido olvidarse de él tan rápido. Sobre todo después de arrancarle las alas a su devoto sirviente, le recordó que una vez había sido un amo desagradable con él. La encarnación de las alas dijo con indiferencia, se las quité porque merecía ese castigo, aludiendo a que había dejado que su sed de falsa gloria nublara su juicio. El hombre apretó los dientes y gimió mientras su protector levantaba el resto del cuerpo de Balzac y lo sujetaba por el cuello a su orden. La aparición de las alas le recordó que las alas eran un don divino que se les concedía a las personas que originalmente habían sido formadas para elevarse en lo alto del cielo puro, aunque resultara que no quedaba mucho de él, pero seguía vivo. Sin entender aún lo que quería decir, Balzac mostró su sonrisa dentada y exclamó, ¿qué demonios era esta tontería? Al hombre que era a la vez su sirviente más devoto y el que le admiraba por encima de todos los demás. Balzac estaba furioso y frenético. Era él quien había renunciado a miles, incluso decenas de miles de vidas para conseguir ese cuerpo ideal y quien no se detendría ante nada para recuperar sus alas. Esta manifestación de alas le dijo que era tonto y que no comprendía nada, y entonces colocó la palma de la mano sobre el resto de su cuerpo. Continuó diciendo que se sentía mal por él. De repente, todo el cuerpo de Balzac estalló en una brillante llama dorada. Se redujo a un diminuto tronco de loto blanco y se desvaneció en polvo amarillo. Mientras tanto, algo no iba bien bajo el montón de víctimas muertas de la anterior encarnación de alas. Debajo de todos esos cuerpos, el ojo que pertenecía a Anunta observaba la acción desde allí. Y todo aquello le trajo recuerdos de un lugar muy, muy lejano. Recordaba estar junto a su maestro al borde de un acantilado al atardecer, cuando éste le había contado que había tenido un sueño en el que iba a localizar el borde del planeta donde el mundo conectaba con el mundo de los dioses. La pequeña Anunta no tenía ni idea de cómo le iba a salir todo al final, pero el maestro le convenció para que siguiera adelante hasta conseguir su objetivo. Aunque el maestro aún era joven, se mostró tan seguro de sí mismo y resuelto como siempre cuando resultó que era la encarnación de las alas. La pequeña Anunta miraba a su instructor con admiración, ya que era un modelo a seguir y un héroe para él, y declaró que se sacrificaría para lograr su objetivo aunque el mundo se volviera en su contra. Posteriormente, se produjo un suceso inimaginable, su pueblo natal fue completamente destruido por el fuego, y el humo se elevó hasta el cielo. Excepto él, todos los aldeanos perecieron en el incendio. Incluso su querida hermana, que siempre le había mostrado su bondad y sus mejores deseos. También perdió la vida entre las llamas. Sus ojos brillaron de ira ante estos horribles recuerdos. El protector de la encarnación de las alas afirmó que el árbol de loto blanco tenía un nombre extraño y parecía no ser nada más, lo que sugería que su sueño había fracasado una vez más. La encarnación de las alas coincidió con él. Agarrando una rama de loto blanco en la mano, dijo que no era más que un magro parecido, que ni siquiera merecía ser comparado con el árbol del mundo, sino más bien una simbiosis de la fuerza de las ramas y el árbol divino. Sin embargo, notó algo intrigante y se centró en Nadia. Era incapaz de mantenerse en pie y seguía aferrada a su corazón. La verdadera aparición de la manifestación de las alas se produjo cuando él se acercó a ella, con los mismos dos pares de alas blancas y relucientes apareciendo tras él. De repente, sin embargo, una voz le informó de que había pasado por alto una conexión realmente interesante. Al oír esos comentarios, un reptil negro con garras se alzó de entre la pila de cadáveres. Y entonces, con los ojos ardiendo de malicia, Anunta apareció en toda su grandeza e ira, preparada para el combate. Desató toda su fuerza de garras para prepararse para el ataque.
Balas de energía roja volaron hacia su oponente mientras blandía sus garras. Ni siquiera pareció darse cuenta del ataque ni girarse para hacerle frente. Sin embargo, el ataque se vio frustrado por una barrera infranqueable en forma de defensor que adoptó alas y utilizó su mano para impedir que el golpe alcanzara su objetivo. Su armadura apenas presentaba algunos rasguños por tan fuerte golpe. Con una mirada de suficiencia, el avatar de Wins se giró para encarar a su adversario y declaró que por fin, lo había localizado. Anunta bramó de furia, preparada para golpear en cualquier momento a la persona que había detestado durante tanto tiempo. Con un gruñido, corrió al ataque, moviéndose sobre sus 4 extremidades a la vez, habiendo esperado demasiado tiempo este momento. Solo un defensor se interponía entre él y la tan esperada represalia, y no iba a detenerse ante él. Anunta deseaba derrotarle con un solo golpe. Pues bien, recibió un fuerte golpe en el cráneo dientudo en cuanto se acercó a él. El impacto fue tan fuerte que le arrancó por completo la cabeza y buena parte de la parte superior del torso. Al instante, su cabeza empezó a crecer de nuevo, brillando carmesí en el aura. El defensor le ordenó que dijera su nombre. Sin embargo, Anunta, cuya cabeza se había reconstruido casi por completo, solo pudo rugir violentamente a cambio. Aunque esta reacción humilló al defensa, no dudó en cerrar el puño preparándose para el siguiente golpe. Hablar no parecía ayudar, dijo, adoptando una postura de combate. Anunta soltó otro grito y cargó contra el combate, furiosa. Sin embargo, esta vez estaba preparado para contraatacar, esquivando el puñetazo del defensor y golpeándole con el puño en la cara. Por alguna razón, la manifestación de alas estaba totalmente preocupada por Nadia, que le miraba tensa e inmóvil, y no prestaba atención al conflicto que se desarrollaba a sus espaldas. Se acercó y le puso la mano en la cabeza. Sin embargo, no tuvo éxito, ya que un hacha ensangrentada empezó a cortar el aire justo después. Aunque no dio en el blanco, Lord Bernard, el comandante de los soldados, consiguió obligar a la encarnación de las alas a alejarse de Nadia. Que el enemigo fuera capaz de esquivar un golpe tan poderoso le sobresaltó mucho. Además, la manifestación de las alas había conseguido adelantarle. Preguntó a Bernard si era probable que nunca se rindiera, a lo que éste se limitó a responder con una expresión tensa y llena de odio. Aunque Lord Bernard era un guerrero consumado y no pudo derrotar a la encarnación de las alas, no estaba dispuesto a rendirse y se volvió para enfrentarse a su enemigo. En una lucha feroz detrás de él, Anun y el defensor encarnación de las alas recibían golpe tras golpe, aunque su poder combinado parecía igualado. Continuaron luchando sin pausa, cada uno de ellos seguro de su poder y preparado para luchar hasta el final. Observando la acción desde detrás del defensor, Anunta le advirtió de que lo haría pedazos y también se llevaría por delante cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Con cada palabra, sus escamas se volvían más rojas y calientes, y su cuerpo parecía hincharse con su rabia. Continuó diciendo que los despedazaría a todos y los asesinaría. Sin embargo, el defensor lo desaprobó y lo mandó a volar con un único y fuerte golpe y un grito de Esparta. Sin embargo, no se inmutó ante un golpe tan fuerte que destrozó la mayor parte del cuerpo del lagarto. Además, parecía que se paraba más y más con cada golpe, y su cuerpo ardía mientras de su espalda empezaban a salir escamas rojas más grandes, oscuras y brillantes. Volvió a rugir, esta vez lo suficientemente fuerte como para llamar la atención de todos los presentes en el templo. Todos se giraron al instante, mirando horrorizados a lo que antes había sido Anunta. El enorme dragón negro que llameaba con su ira carmesí estaba ahora frente a ellos, y la encarnación de las alas no parecía sobresaltarse en absoluto por este cambio. Y sonrió, diciendo que por fin había visto un rostro que conocía. Además, estaba muy familiarizado con este dragón, de hecho, sabía su nombre, que era Dragón Negro Aizdaaka. Este dragón era la encarnación del odio, la ira y la venganza. Sin embargo, todo tenía un precio, y en el fondo de su mente, Anunta se imaginaba en un lugar solitario en lo alto de la montaña como pago por esta metamorfosis. Echó un vistazo a su alrededor, pero seguía sin estar seguro de su paradero. No sabía qué era este lugar ni cómo había llegado hasta aquí, y tenía muchas preguntas que quería hacer, pero no había nadie para responder. Aquí,
incluso el cielo era rojo y ardía en llamas. Anunta sintió que debía abandonar este lugar cuanto antes porque era malo. Se preguntó a dónde iría después mientras levantaba la vista. Sin embargo, una voz le aconsejó que recordara algo desde detrás de él. En medio de un lago de fuego, apareció un enorme dragón negro y le ordenó que recordara a la persona de la que se estaba vengando, alguien a quien odiaba y que le había robado todo. Anunta se quedó de piedra cuando se dio cuenta de quién era. Era Aizdaaka, el dragón en persona. El dragón le dirigió una mirada seria y le informó de que era un mortal bajo maldición. Luego se inclinó aún más hacia nuestro protagonista y le confió que su ira ciega lo estaba consumiendo y que vivía arrepentido. Todo lo que había frente a Anunta se derrumbó cuando su cuerpo estalló en una furia rabiosa mientras él quedaba aprisionado en la frontera de la conciencia. El primero en su camino fue el defensor de la encarnación con alas, que recibió un golpe tan feroz que le costó esquivarlo y los guijarros se esparcieron como el polvo. El defensor se retiró más lejos para tomarse un breve descanso tras darse cuenta de que estaba indefenso ante el aluvión de golpes. Cuando se volvió para enfrentarse al dragón demente, se dio cuenta de que se había vuelto loco y estaba en estado de berserk. Parecía que nada podía detenerlo en ese momento. El guardián empezó a reunir energía en su puño, preparándose para otro fuerte golpe. Exclamó: una persona en un ataque de furia ciega es un espectáculo lamentable, mientras sus puños ardían en fuego y un aura dorada lo rodeaba. Solo tenía un ataque especial, un aliento de fuego letal, mientras estaba en su forma de dragón. Y lo utilizó de inmediato para derrotar a su odioso oponente. Bueno, no estaba derrochando energía en su puño porque pensaba utilizarla para bloquear el siguiente ataque del dragón. Y para acabar con las llamas, contraatacó con una retahíla de golpes fulminantes después de que el dragón desatara un fuerte torrente de fuego contra él. El fuego de sus colisiones se extendió por todo el templo. Alas Encarnadas tuvo incluso que batir sus alas para no verse envuelto en las llamas. Volviéndose hacia Lord Burnard, el oponente, Alas Encarnadas le dijo que, aunque era su enemigo, podría haber desaparecido en un abrir y cerrar de ojos y que, por esa razón, le respetaba. En efecto, Lord Burnard permaneció inmóvil y resistió valientemente el embate de las llamas. El retraso del enemigo le brindó una oportunidad, y se dio cuenta de que si esperaba a sus aliados, la desaprovecharía. Así pues, cargó contra su adversario sin detenerse y gritó que lucharía hasta su último aliento. Con un fuerte grito, blandió su hacha y se dispuso a hacerla caer sobre su oponente. Pero entonces un pequeño rayo de luz le atravesó el pecho. Con la velocidad del rayo, la encarnación de las alas avanzó, causando una herida en el pecho del guerrero de la que brotó sangre enseguida. A continuación, su honda y su hacha se desplomaron en el suelo con un fuerte ruido. Sin mostrar ninguna emoción, la encarnación del ala declaró que ese era su final. Sucedió que el guerrero no era tan simple después de todo, y empezó a rugir y a transformarse en una bestia, curando rápidamente su sangrienta herida. Sin embargo, cuando la encarnación de las alas empezó a transformarse, otro rayo de luz le atravesó. Fue suficiente, incluso para la bestia, que se desplomó en el suelo patéticamente con solo los 2 dedos que la encarnación necesitaba para apuntar en su dirección. Se ocupó del molesto enemigo y luego se acercó a Nadia, diciéndole que temblaba de miedo, que seguía sin poder moverse y que lo único que podía hacer era mirarle fijamente. Le informó de que había cambiado con respecto a quién había sido cuando se acercó a ella y 3 pares de alas se materializaron a sus espaldas. Por fin, Nadia recordó dónde le había visto antes. El día que perdió el conocimiento y fue absorbida por una esencia animal, le había visto. Creyó que ese mismo día estaba sentada en medio de un mar de sangre cuando se le apareció un ángel blanco con 3 pares de alas, pero no recordaba nada del encuentro posterior. Mientras tanto, la encarnación de las alas dijo que la vibración de las ramas demostraba su propia selección como recipiente por parte del árbol cósmico. Nadia se preguntó de qué ramas estaba hablando porque no entendía lo que decía. Sin embargo, resultó que Nadia aún no estaba interesada en él. Continuó y se dirigió al enorme cuerpo del pájaro, que estaba enjaulado y bajo el control de Balzac. Allí le explicó que las ramas son
hazañas sobrehumanas y una fuerza inmensa en sus manos, llevaba la misma rama reluciente que quedó después de que Balzac desapareciera, y pretendía colocarla dentro del cadáver de la bestia. Y dijo, haciéndose eco de lo que le había dicho a Anunta muchos años antes, que su principal objetivo era llegar al fin de la tierra mientras introducía la rama en la herida. Poco después, un rayo amarillo brotó del enorme cadáver de la antigua bestia que parecía un pájaro. El templo se vio envuelto en deslumbrantes corrientes de relámpagos amarillos, y el enorme cadáver desapareció en el corazón de estas corrientes. La encarnación de las alas se volvió hacia el niño que había aparecido en su lugar, aún envuelto en pequeños relámpagos amarillos, y le dijo que era su hermano, producido por miles de vidas humanas y una vez encarcelado. A continuación, pidió al niño que le dijera su nombre. Nadia, que nunca había visto nada parecido, lo observó todo con terror y asombro. El niño se identificó como Cis y tenía una sonrisa maníaca y unos ojos rojos con pupilas de serpiente. Sin embargo, nada de esta actividad afectó a la lucha entre Anunta y las alas. Su batalla por el guardián de la encarnación iba por buen camino. Continuaron intercambiando golpes, ninguno de los dos dispuesto a rendirse. Sin embargo, Anunta tenía ventaja en su forma de dragón, e incluso los potentes puños reforzados del defensor eran ahora eficaces. No tuvo problemas para bloquearlos. Y tuvo que retroceder. Sin embargo, el dragón soltó un tremendo rugido y se preparó para otra cosa en lugar de perseguirle. El abogado defensor le dirigió una mirada perpleja. Este lugar tenía un problema. Resultó que el dragón se disponía a despegar, batiendo sus enormes alas rojas en previsión de una rápida huida. Al instante siguiente salió disparado por un agujero del techo. Se cernió sobre el templo, volando por encima de él. Ciza se asustó un poco cuando el polvo del vuelo del dragón empezó a asentarse, y lo miró como si estuviera a punto de atacar. La encarnación de las alas le reconfortó, y el hombre que apoyaba la palma de la mano sobre su cabeza le dijo que no se aterrorizara. Sin embargo, parecía que el terror del dragón daba sus frutos, ya que empezó a construir una enorme bola de llamas en lo alto del cielo. El dragón desató el fuego del cielo de Jade, una bola de llamas, directamente hacia sus adversarios una vez que hubo crecido hasta su máxima extensión. La bola era tan grande y volaba tan rápido que parecía un meteorito mientras corría hacia las ruinas del templo. La encarnación de las alas se preguntó cómo se atrevía a mirarlos, levantando la palma de la mano sin ningún temor. Empezó a recoger chorros de luz azul en la mano y continuó diciendo que no tenía lugar en los cielos. La encarnación de las alas gritó, «Hágase la luz», y un brillante destello de luz llenó el templo justo cuando la bola de fuego estaba a punto de golpearles. La bola de fuego fue borrada por este torrente de luz, que también golpeó directamente al dragón. Toda la copa del árbol del loto blanco y la ciudad circundante quedaron iluminadas por una explosión extremadamente fuerte y deslumbrante que se produjo después de que el rayo de luz golpeara al dragón. Parecía que solo quedaban círculos de humo negro, sin dejar rastro del dragón. Mientras Witefut y Ruby observaban todo el acontecimiento, la conejita hizo un valiente intento por retener al lagarto e informó a sus jefes por teléfono de que todo había terminado. Con tono apesadumbrado, informó de que poco después del conflicto en la cima del árbol del loto blanco. Era cierto que las energías de la encarnación del ala habían destruido el árbol, y que las llamas estaban consumiendo su copa. Mientras proseguía con su informe, Pies Blancos reveló que su estrategia final había fracasado y que, como resultado, Anunta descendía ahora de los cielos inconsciente de su derrota y cubierta de humo y de los restos de las llamas. Sin embargo, en contraste con las creencias de la conejita, Anunta parecía estar consciente, inconsciente y cayendo hacia el suelo. Viajemos atrás en el tiempo para conocer el comienzo de la narración de Anunta. De pequeña, Anunta vivía en una región yerma bajo un sol intenso, donde no crecía gran cosa y la comida escaseaba debido al paisaje rocoso. Solo se veían algunos parches de hierba. Por eso todo se movía en el desierto, sobre todo cuando 4 caninos parecidos a hienas se abalanzaron sobre un pequeño lagarto rojo. El lagarto corrió todo lo que pudo, pero los perros lo alcanzaron rápidamente, por lo que no había esperanza de escapar. Los 2 primeros tomaron impulso y se prepararon para el asalto.
Ya estaban abriendo las fauces para agarrar al desdichado reptil y poner fin a su sufrimiento. Sin embargo, de repente, un hacha voladora surcó el aire. Golpeó a uno de los perros en la frente, haciendo que una cantidad patéticamente grande de sangre salpicara por todas partes. Inmediatamente, un pie pasó corriendo junto al asustado reptil, cuyo dueño gritó a los perros que se marcharan. Con su otra hacha en la mano y dispuesta a matar al perro, era Anunta. Una vez más, la sangre brotó. Y bajo la mirada de su manada encorvada, el perro falleció. Anunta gritó con furia el grito de guerra de su tribu. Los otros perros empezaron a llorar y a huir aterrorizados. Anunta observó a los orgullosos perros correr como hienas. Mientras el reptil miraba con admiración a su salvador. Anunta ató al perro muerto y lo arrastró a la sombra de una gran roca, donde se sentó para escapar del calor y pensar en su siguiente paso. La lagartija permaneció cerca de él, agitando la cola como un perro doméstico que nunca va a ninguna parte, mientras él apoyaba la barbilla en la palma de la mano. Le preguntó de mala gana por qué le seguía, porque los movimientos de la lagartija empezaban a irritarle. Ella continuó diciendo que no valía nada para él porque solo estaba hecha de huesos. Le preguntó por qué no quería marcharse sin más y empezó a agitar la palma de la mano en un intento de obligarla a alejarse. Con resentimiento, el lagarto rebotó un poco más lejos. Y un fuego empezó a brotar en lo más profundo de su garganta. Entonces soltó un chorro de llamas que Anaunya, que observaba incrédula todo el incidente, consiguió por poco no quemarse. Ya no creía que la lagartija fuera tan inútil y preguntó cómo había adquirido el aliento de llama y si realmente descendía de los dragones. La lagartija le dio la espalda, con una expresión de suficiencia que denotaba su desdén por su ignorancia. Sin embargo, de repente, notó movimiento a espaldas de su tía, lo que le alertó. Lo miró bruscamente y empezó a sudar de ansiedad. Desde donde se ocultaba del sol tras una roca, algo enorme había aparecido detrás de él. Cuando resultó que el objeto no era en absoluto una roca, sino un enorme rinoceronte que había estado durmiendo allí, las llamas del lagarto lo despertaron. El rinoceronte estaba enfadado porque esos miserables bichos habían interrumpido su sueño. Su mirada enfurecida se clavó en la pobre Anunta, que comprendió que tenía que ir a la derecha de una vez o, de lo contrario, lo único que le quedaría sería un pan plano. Anunta cogió rápidamente el lagarto y se lo colocó en la cabeza, lanzándose luego a toda velocidad para alejarse del rinoceronte enfurecido que le perseguía. A medida que se acercaba al precipicio, esprintó lo más rápido que pudo, sin importarle por qué camino iba, con la esperanza de que el rinoceronte no quisiera perseguirle durante demasiado tiempo y saltara por el precipicio. Con un grito desesperado, casi llegó al borde antes de saltar. Al instante se levantó y se creyó salvado, pero resultó que un hombre con capa era quien le observaba. Cuando Anunta lo vio, se sorprendió y se preguntó por qué había un hombre en medio del desierto. Sin embargo, no pudo saber más porque el rinoceronte estaba inmóvil y soltaba aire ferozmente por las fosas nasales preparándose para un salto. Con mirada agitada, Anunta preguntó, «Así que no te vas a quedar atrás, ¿verdad?» De ser así, no correría más lejos. Depositó el lagarto en el suelo, y éste emitió un pequeño chillido asustado. Anunta sacó su hacha, adoptó una postura de combate y le dijo al rinoceronte que cargara. Con los ojos llenos de confianza, declaró, «Os mostraré el poder del aire del gran dragón negro». Sin embargo, de repente, un extraño encapuchado se le acercó sin previo aviso, y él se volvió aterrorizado hacia él. Sin embargo, el extraño solo se quitó la capucha de la cabeza sin hacer nada atroz. Echando una mirada audaz al rinoceronte mientras protegía su blanca cabellera del brillante sol. El rinoceronte también le miraba fijamente y no estaba dispuesto a rendirse. Sin embargo, cuando los ojos del desconocido brillaron en azul, el rinoceronte se dio la vuelta rápidamente y comenzó a huir de forma frenética y aterrorizada. El desconocido llamó la atención de Anunta, ya que era la primera vez que veía a alguien capaz de asustar a un rinoceronte de piedra con solo mirarlo. El desconocido le sonrió y le dijo, «Chico, ¿estás bien?» Anunta describió posteriormente cómo el encuentro con aquel desconocido transformó su vida aquel día.
quedó irreversiblemente alterada. Posteriormente, se llevó a su nuevo instructor y le enseñó el poblado de su tribu, cerca de un río bastante valioso en aquella zona. La tribu era nómada y se desplazaba regularmente de un lugar a otro para obtener el sustento mediante la caza y la pesca. Los miembros de la tribu se alegraron de ver a Anunta, pero se mostraron cautelosos respecto a su acompañante. Uno de ellos preguntó si Anunta seguía por ahí. Entonces preguntaron quién era la persona que caminaba a su lado. Anunta respondió que todo iba bien y que su amigo le había sido de gran ayuda. Sin embargo, enseguida se oyó otra voz que gritaba su nombre, y el ruido aterrorizó mucho a Anunta. Ahora, su hermana venía tras él, preguntándole por qué había desaparecido durante tanto tiempo. Acercándose a él, le apretó las mejillas y le advirtió que no volviera a confiarle que se marchaba al más allá porque, si le ocurriera algo, no sabría qué hacer sin él. Al ver el insólito reptil que llevaba en la cabeza, le interrogó sobre su origen y el motivo de su presencia. Anunta solo le contestó que no podía deshacerse del lagarto porque le había seguido. No se dio cuenta de quién era el extraño que había llegado con su hermano hasta más tarde. Cuando le presentó a su instructor, Anunta le llamó maestro, y Asida, su hermana, se reunió con él. Su hermana rompió a sudar frío y tosió. En la mano, tosió sangre negra. Anunta se acercó enseguida a su hermana y le preguntó cómo se encontraba. Le instó a que no se preocupara y la acompañara a la casa, pero no tenía buen aspecto. Al percatarse de todo esto, el forastero ideó rápidamente un plan para aprovecharse de esta ingenua joven. Después de que Anunta y su hermana se marcharan, Strand recibió una invitación para reunirse con el jefe de la tribu y preguntar por el motivo de su visita a las tierras de la tribu. Allí le recibieron enseguida con un refrigerio y le pidieron que se instalara. El jefe de la tribu expresó su alegría por el visitante, señalando que sería de mala educación tratar mal a un invitado que había ayudado a uno de sus miembros. Además, le dijo que podía tomarse todo el descanso que necesitase para terminar su viaje. Como vimos en la anterior encarnación de Wins, el forastero se identificó como Maestro Ryu y agradeció su hospitalidad. No se avergonzaba de utilizar otros nombres y engañar a los ingenuos. Como si fuera consciente de las verdaderas intenciones del lagarto, Alas encarnado lo miró con incredulidad y mostró poca simpatía. El lagarto se escondió detrás de Anun, que antes había asistido a su hermana y había acudido a escuchar la charla, mientras los ojos encarnados de Alas volvían a brillar con un azul intenso. El anciano expresó su desagrado por el hecho de que Anunta mostrara el barrio al invitado y preguntó por qué. El guerrero sentado a su lado le puso la mano en la cabeza y le aconsejó que no discutiera con el anciano. Pero antes de dejar marchar al invitado el jefe tenía unas cuantas preguntas más para él. Le preguntó qué había llevado al maestro Ryu a lugares tan salvajes donde por todas partes la tierra estaba destrozada y no era apta para viajar. La encarnación de las Alas dijo con firmeza que era un explorador y que estaba investigando lugares de aduanas y encarnaciones de otras regiones. El cacique no comprendió del todo lo que decía y volvió a preguntar qué tipo de encarnaciones. El invitado sacó un pergamino de su equipaje y le ofreció un vistazo. Luego extendió el mapa y dijo que desde el imperio en el este hasta los glaciares en el lejano norte y los profundos bosques del oeste había ido durante muchos años recopilando leyendas y tradiciones. Estaba especialmente interesado y cautivado por el mito de una divinidad que se había transmitido de boca en boca durante generaciones en esta tierra salvaje. Anunta escuchaba a su maestro cautivado, aunque no entendía de qué hablaba. Pero el anciano y los miembros más ancianos de la tribu sospecharon de lo que hablaba y le pidieron que identificara a qué deidad se refería. Alas encarnadas les contestó y les dio un nombre que los dejó asombrados a Isdaaka. Explicó que este antiguo dragón negro había recibido el poder de los dioses y era una de las 6 encarnaciones. Se le llamaba la más grande y fuerte de todas las encarnaciones. Era tratado con reverencia y temor por todos y con terror a sus espaldas. Era llamado la encarnación demoníaca. El dragón negro ayuda a Dake y en ese momento estaba durmiendo pacíficamente en una de las cuevas entre las rocas cerca de este pueblo. Gracias por verlo. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte nuevos vídeos. Gracias de nuevo y suerte.